Vamos a empezar a trabajar con funciones reales. ¿Cuáles eran las funciones reales? Las funciones donde los elementos del conjunto de partida y los elementos del conjunto de llegada son números reales. ¿Estamos? O sea, son funciones que vinculan números con números. Entonces, ¿qué pasaba con las funciones reales? Esa ley se puede transformar en una fórmula. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, su doble más 3 es, lo que vamos a decir ahora es que el valor de y lo encontramos como 2x más 3. A estas funciones las podíamos llevar a un sistema de ejes cartesianos, obteníamos la gráfica de la función, y habíamos visto que no cualquier curva podía ser la gráfica de la función, sino que se tenía que mantener el criterio de la recta vertical. Para que una curva sea la gráfica de una función, si yo trazaba rectas verticales, esas rectas se tienen que cortar a la gráfica en un solo punto. Si la cortan en más de un punto, quiere decir que esa gráfica no representa la gráfica de una función. ¿Eso está todo claro, chicos? Bueno, entonces, esto ya lo vimos en la clase pasada. Traten de revisar todo lo que estuvimos trabajando, para no estar volviendo clase tras clase. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver una clasificación de funciones. O sea, ¿cómo pueden ser las funciones? Vamos a trabajar en paralelo. Entonces, un poco el título sería clasificación de las funciones. Lo primero que vamos a ver es que hay funciones que vamos a ver que se llaman funciones pares. Otras que son funciones impares. Y ustedes me van a decir qué les parece, por qué a una se las llama pares y a otra se las llama impares, de acuerdo a lo que ven en la siguiente gráfica. Más o menos. A ver, una me salió fina y la otra peor. Vamos a ver si puedo mejorar un poquito esto. Bueno, ¿qué ven acá, chicos, en la gráfica de esta función que dice funciones pares? ¿Por qué les parece que esta función es par? ¿O qué tiene de particular esta función? ¿Qué pueden leer ahí? De los dos lados es igual. Los dos están subiendo. A ver, de a una y a ver la primera que dijo algo, no sé quién es porque no me aparece, pero dijo algo de ordenadas iguales. A ver, vamos por este lado. Yo dije que los dos lados, o sea, de los dos lados del eje Y son iguales. Muy bien, de los dos lados del eje Y son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo esto es el 1 y acá vale 2, y en el 1 vale 2, en el menos 1, ¿cuánto vale la función? 2 también. Y por ejemplo, bueno, este es el 2, este es el 3. Si en el 3 vale menos 1, y en el 3 vale menos 1. En el menos 3 también vale menos 1. Supongamos que este sea el 5. Y en el 5 vale 0, en el menos 5 también vale 0. ¿Estamos? O sea, un poquito lo que me dijo la compañera es que todo lo que pasa para los x positivos
Lo mismo pasa para los X negativos. ¿Estamos? O sea, todo lo que pasa para los X positivos, lo mismo pasa para los X negativos. ¿Cómo me queda la gráfica de esta función? Entonces, ¿cómo me queda? A ver, sin darle demasiada forma a la pregunta. ¿Cómo es la gráfica? Contesten ustedes. Fíjense que el eje Y es como si fuese un espejo, ¿no es cierto? ¿Eh? Veo como que la gráfica se refleja de un lado y del otro lado. ¿Sí? ¿Lo ven eso, no es cierto? Sí, Entonces, sí. bueno, esto que yo estoy trazando en amarillo, se refleja lo mismo del otro lado, o sea que el eje Y es un espejo. O sea que, ¿cómo decimos eso en vez de que es un espejo? ¿Cómo decimos? La gráfica es simétrica, simétrica respecto del eje Y. La gráfica es simétrica respecto del eje. Esta definición de que todo lo que pasa para los ejes positivos, lo mismo pasa para los ejes negativos. Esta definición no la vamos a encontrar en los libros. ¿Eh? ¿Y qué definición encontramos en el libro? Y la siguiente, que la función f evaluada para los ejes positivos es igual a la función f evaluada para los ejes negativos. Esta es la definición de una función par. Todo lo que pasa para los ejes positivos, lo mismo pasa para los ejes negativos. ¿Cómo reconocemos una función par a partir de la gráfica? Porque es simétrica respecto al eje Y. El eje Y es como si fuese un espejo. ¿Está? ¿Por qué les parece que esta es una gráfica de una función que vamos a denominar impar? Supongamos que acá tenemos el 3. En el 3, esta función en particular vale menos 1. Esta función en menos 3 vale 1. O sea que 3 y menos 3 son opuestos. Bueno, la función en 3 vale menos 1 y en menos 3 vale 1. ¿Estamos? Supongo que acá tengo un 4, acá tengo el 5. En el 5 la función vale 2. ¿Qué les parece? ¿Cuánto vale el menos 5? En menos 5 la función vale menos 2. Si en 5 vale 2, en menos 5 vale menos 2. Si en 3 vale menos 1, en menos 3 vale 1. ¿Está? O sea que acá estamos en el caso de una función impar. ¿Cuándo tenemos una función impar? Cuando la función evaluada en x es igual al opuesto de la función evaluada en menos x. ¿Estamos? Por ejemplo, la función evaluada en 3. ¿Cuánto dijimos que era la función evaluada en menos 3? Menos 1. Y la función evaluada en menos 3, 1. ¿Cómo hacemos acá la igualdad? Y si acá ponemos un signo menos. Menos 1 es igual a menos 1. ¿Está claro cuándo una función es par y cuándo una función es impar? ¿Cómo reconocemos la gráfica de una función impar? La tenemos que hacer rotar, pivotear mentalmente alrededor del eje X. La hago pivotear alrededor del eje X. Hago rotar la gráfica. La parte de la gráfica que corresponde a los ejes negativos la hago rotar. Y si lo que me queda después de la rotación, que vendría a ser esto, lo que me queda después de la rotación, me queda simétrica respecto al eje Y, pero después de la rotación, entonces se trata de una función impar. ¿Está claro? Chicos, hoy no van a contestar, avísenme porque yo corto la clase acá, Un segundito.
poquito, profe, tiene como el sonido, como se lo escucha como alejado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora Ahí está sí. mejor. Mejor. Ahí se escucha mejor. Sí. Bueno, me hubiesen dicho antes, ni bien empecé la Si no clase. lo queríamos cortarle la explicación. No, pero María José, yo cuando empecé a hablar, ¿ahora se escucha mejor o no tampoco? Sí, ahora Sí, se escucha. sí. Sí, sí. Sí. Cuando yo empecé a preguntar si había dudas y qué sé yo, ahí era el momento en que me tenían que decir. No dejarme hablar, hablar y ustedes apenas se escuchaban. Va. Igual te entendió. Igual se entendió. Va. Escuchar cuando empezaste a hablar, antes se escuchaba bien. Voy a tomar asistencia. Aliet María José. Presente. Almeida, María de los Milagros. Presente. Presente. Balaudo Oriana. Presente. Volati Rocío. Presente. Biasoni Martín. Presente. Lara Bertola. Presente. Fátima Bongiovanni. Presente. Cielo Brandolín. Presente. Facundo Contreras. Presente. Brenda Guzmán. ¿Avisa en el chat o no? ¿No? Ausente. Herba Lucas. Presente. A ver, quiero ver si estoy haciendo bien las cosas. No, le estoy errando, pará. Esto es 17, ahora sí. Entonces, María José presente, Almeida, Oriana, Volati, Biasoni, Bertola, Bon Giovanni, Brandolín, Fracundo. Brenda ausente entonces. Lucas Herba. Presente. Dana Dadone. Presente. Melissa Haidt. Presente. Darien Juárez. Presente. Leila Lescano. Ailén Marengo. Presente. Mainero Cecilia. Presente. Brian Machado. Marosi Rodrigo. Presente. Evangelina Monzón. Escribió en el chat. Puso presente en el chat. ¿Quién? ¿Evangelina? Sí. Bien. Camila Muñoz. También puso presente en el chat. Planici María José. Está Orellano Paola. Presente. Nievas Juan. Presente. Priscila Ríos. Presente. Carolina Rodríguez. Presente. Gabriel Ronco. Presente. Tomati Josefina. Presente. Pía Toldo. Presente. Dayara Sachs. Presente. Dianela Vila. Presente. Priscila Williner. Presente. Bueno. Guardamos. Perfecto. Volvemos entonces a la clase. ¿Quedó claro entonces, chicos, cuándo una función es par, cuándo una función es impar? Sí, quedó claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno quiere intervenir en mi pantalla. Supongamos que una función tiene en la parte positiva, es así. Bueno, ¿cómo tendría que ser la gráfica para los x negativos? O sea, ¿cómo se completa en esta parte la gráfica? De modo que la función sea par. ¿Alguien se anima a hacerla? Yo me animo, pero no sé cómo hacer.
Para que sea par, ¿cómo dijimos que tenía que ser la función para que sea par? ¿Cómo tenía que ser? Lo Con mismo, respecto pero dada al eje vuelta. Y. ¿Eh? Tiene que ser igual, Simétrica. solo que como en espejo. Claro, tiene que ser simétrica respecto al eje Y. ¿Eh? Entonces, ¿cómo te Claro. quedaría? Yo no sé bien cómo es esto para ustedes, ¿no? El tema de la intervención en la pantalla, pero por ahí algunos me intervienen, otros a veces no se puede. ¿Alguien se anima a dibujar o no? A mí Es me que parece un no lápiz. sé cómo es. Yo ahí te A puse, ver, permite que los participantes, yo no sé si desde el celular se puede, bueno, ¿cómo sería la gráfica? Entonces, si es par, tendría que ser una cosa así. ¿Mm? Ahí, ahí claro. y ahí. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ahí sería la gráfica de una función par. ¿Estamos? Porque es simétrica respecto al eje. ¿Cómo haríamos la gráfica de una función impar? Bueno, todo lo que pasa en los x positivos, lo opuesto pasa para los x negativos. Entonces, supongamos que acá tengamos un 3. Entonces, para los x negativos tiene que ser menos 3. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos quedaría la gráfica de la función? Y arranca del menos 3, hace así. ¿Mm? Después, este tramo vale para todos iguales. Y este tramo sería así. ¿Mm? ¿Estamos? Ahí me queda la gráfica de una función impar. ¿Y cómo sé yo que está bien? Y dijimos que hay que rotar, hay que hacer pivotear esta gráfica alrededor del eje X, la parte negativa. Si la hacemos rotar, mejor dicho, me queda así, así y así. ¿Mm? ¿Estamos? Hacemos rotar esto alrededor del eje X, ¿lo ven? ¿Cómo me quedó después de la rotación? Par. Por lo tanto, esa se trataría de una función impar. ¿Se entiende o más o menos? Sí, se entiende. ¿Mazo? Sí, se entiende. Por ejemplo, bueno, esta es la parte de los x negativos, perdón, de los x positivos. ¿Cómo tendría que ser la gráfica para que la función sea impar? A ver, díganmela con sus palabras. ¿Dónde estaría? Se supone que sería un menos 3, arranca del más 3, ¿no? Sí, pero viste que yo no le puse valores ahora. Entonces, esta curva la tendríamos acá arriba. Claro. Ahí. ¿Mm? Ahí tenemos la gráfica de una función que es impar. ¿Estamos? Bueno. Sí. Esto acá ténganlo en cuenta, chicos. Hay algunas funciones que son pares. Hay otras funciones que son impares. Y hay funciones que son ninguna de las dos, no cumplen ninguna de las dos condiciones. No es que de ahora en más todas las funciones van a ser pares o impares. No, algunas van a ser pares, otras serán impares, y casi que la mayoría no son pares ni impares. ¿Está claro lo que les dije? Sí. Bien. Vamos a ver otra clasificación, que son lo que vamos a llamar funciones bisectivas y no bisectivas. Igual que antes, ustedes me van a decir qué ven en cada situación. No, amarillo y azul no. Vamos a poner funciones bisectivas, funciones no bisectivas. Para que se entienda mejor esto, vamos a volver a los conjuntitos. Y yo le voy a graficar una situación en que las funciones son bisectivas, y ustedes me van a decir qué se está cumpliendo o qué no, y otras en que las funciones sean no bisectivas.
Bueno, acá tengo, por ejemplo, 4 números, 4 personas. ¿M? Y acá tengo 4... Bueno. Y digo, este se relaciona con este se relaciona con este con este, y este con este. Bueno, acá, espérenme un cachito. Vamos a decir que estos dos, este se relaciona con este con este. Este con este con este, y este con este. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué leen en el que dice funciones bisectivas? ¿Y qué diferencia hay con el que dice funciones no bisectivas? ¿Qué les parece? ¿Por qué la función es bisectiva? Porque se relaciona con todo. No sería esa la pregunta, la respuesta. ¿Hay existencia y unicidad? Sí, en las dos hay existencia de unicidad, por eso hablamos de funciones. Pero en la primera, tipo, todos los elementos del conjunto E tienen un correspondiente y en la segunda no. A ver, vamos a limpiar un poquito lo que dice. ¿Quién habla? Dan, Dana, ¿cómo decís vos? A ver. todos los elementos que están en el conjunto de llegada Sí, tienen un correspondiente del conjunto de salida. En sí. cambio, en la biyectiva no. En cambio, en la... En las no biyectivas hay algunos que sobran. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a fijarnos en la no bisectiva. Más de uno. Acá este sobra. ¿Y este con cuánto fue vinculado? Con dos. Con 2. Con dos. En cambio, en las funciones biyectivas, cada uno de estos elementos es imagen de uno solo. Es imagen de uno solo y no me sobran elementos. Acá, este elemento es imagen de 2. Es imagen de este y es imagen de este. ¿Mm? O sea que, ¿qué está pasando acá? Si a esto yo le pongo x1, se relaciona con un valor i1. Si a esto se relaciona con x2, se relaciona con un valor i2. O sea que para cada x1 distinto de x2, distinto de x2, se cumple que i1 es distinto a i2. Cada elemento tiene su propia imagen y no se comparte. Cada elemento tiene su imagen y no se comparte. Y acá en este caso, ¿qué pasa? Y no se cumple la condición de biyectividad. ¿Por qué? Y sobran elementos en el conjunto de llegada. Pero lo que es más importante es que hay elementos que son imagen de más de un elemento del conjunto de partida. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo una función es biyectiva? Cuando para distintos valores de x tenemos distintos valores de y. Y si no se cumple esa función, no es biyectiva. ¿Cómo lo vemos eso en la gráfica? ¿Cómo lo vemos eso en la gráfica de una función? A ver. Esta es la gráfica de una función que no es biyectiva. Esta es la gráfica de una función que es biyectiva. ¿Por qué?
Fíjense, en este caso, por ejemplo, si acá tengo el 2 y acá tengo, por ejemplo, el 4, el 4, perdón, esto acá es el menos 2. El 4 es también imagen del 2. ¿La ven? Entonces, si x vale menos 2 o si x vale 2, tienen la misma imagen que es el 4. Si lo ponemos entre... Entonces no es bisectiva. En cambio, en este caso, si acá tengo el 1 y acá, por ejemplo, tengo el 3. El 3 no es imagen más de nadie. El 3 solamente es imagen del 1 y de nadie más. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se cumple acá? Que para distintos valores de x tenemos distintos valores de y. Para distintos valores de x tenemos distintos valores de y. ¿Está claro? Si yo corto con rayas horizontales, las funciones que son bisectivas se cortan en un solo punto. En cambio, las que no son bisectivas, si yo trazo rayas horizontales, se cortan en más de un punto. Entonces, ¿cómo identificamos la gráfica de una función bisectiva? Por el criterio de la recta horizontal. La gráfica de una función bisectiva la analizamos con el criterio de la recta horizontal. ¿Qué nos diría este criterio? Si cualquier recta horizontal la corta en un solo punto, entonces es bisectiva. ¿Estamos, chicos, con esto? Entonces acá sí, las funciones van a ser bisectivas o no bisectivas. Depende. Otra clasificación que vamos a hacer es entre funciones crecientes y decrecientes. Intuitivamente esto lo vemos. Cuando una función es creciente, cuando es decreciente. Vamos a ver si le encontramos un poco una definición. Acá tenemos la gráfica, acá tenemos un sistema de ejes cartesianos. Entonces, acá sería el caso de una función que es creciente. Todo lo vemos, ¿no es cierto? Acá sería el caso de una función que es decreciente. Todo lo vemos. ¿Cómo podemos encontrar una definición de la función creciente? Bueno, vamos a tomar dos valores, que lo vamos a llamar x1 y lo vamos a llamar x2. ¿Cómo resulta x2 con respecto a x1? ¿Cómo resulta x2 con respecto a x1? Mayor. Mayor. Vamos a evaluar la función, o sea, esta ordenada ahí es lo que llamamos la función evaluada en x1. Y este valor de y es lo que decimos la función evaluada en x2. ¿Cómo resulta la función evaluada en x2 con respecto a la función evaluada en x1? ¿Cuál es más grande? ¿Este valor de y o este valor de y? Mayor sería. Mayor. El X2. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo una función es creciente?
Cuando para cualquier par de valores x2 mayor que x1, y cualquiera sea x1 y x2, la función evaluada en x2, este segmento, es mayor que la función evaluada en x1. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ver cuándo sería una función decreciente. Bueno, acá vamos a llamar a este valor x2 y, por ejemplo, a este valor lo vamos a llamar x1. ¿Cómo es x2 con respecto a x1? Mayor. Ahora, si evalúo la función en x1, me da esta ordenada, este valor de ahí. Si lo evalúo en x2, me da más chica. O sea que en este caso, f de x2, ¿cómo es con respecto a f de x1? Menor. Menor. ¿Estamos? Entonces, en este caso sería la definición de una función decreciente. Para cualquier x2 mayor que x1, la función evaluada en x2 es menor que la función evaluada en x1. ¿Estamos, chicos? Bien. Bueno, voy a empezar a preguntar, por ejemplo, a Fátima Bon Giovanni. Fátima, Sí, ¿estamos ahí? sí, sí. Bueno, ¿qué dirías vos que cómo es con respecto al crecimiento y decrecimiento esta función? ¿Cómo la explicarías vos? ¿Qué hace esa función? Y para mí primero decrece y después crece. Decrece, 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 decrece hasta un punto y a partir de ahí crece, 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 crece. O sea que en este punto alcanza un ¿qué la función? Un mínimo. Un mínimo. La función decrece, decrece, decrece hasta alcanzar un mínimo y a partir de ahí la función crece. ¿Estamos? ¿Qué puede pasar con otra función? Que crezca, 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 crezca hasta alcanzar un ¿qué? Un máximo. 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 Y a partir de ahí empieza a decrecer. O sea que acá crece, acá decrece, crece, crece, crece hasta alcanzar un máximo, que ponele que lo tengamos ahí, alcanza un máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. O sea que acá tenemos un máximo. Entonces estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de extremos. Extremos. ¿Cuándo tenemos un mínimo? Cuando la función pasa de decreciente a creciente. De decreciente a creciente. ¿Qué tenemos ahí? Un mínimo. ¿Cuándo tenemos un máximo? Cuando pasa de creciente a decreciente. ¿Está claro? ¿Cuándo tenemos un mínimo y cuándo tenemos un máximo? Sí. Sí. Entonces estamos analizando extremos de una función. Atenti. Supongamos que la gráfica de una función haga así. Paren. ¿Qué tipo de extremo? Escúchame. De ahora en más, a los mínimos, le ponemos una M minúscula. Y a los máximos, le ponemos una M mayúscula. ¿Está? Bueno. ¿Qué tipo de extremos tiene esta función? María José, a ver vos. ¿Qué tipo de extremos tiene esta función? Mínimo y máximo. Sí. ¿Cuántos mínimos tiene? 2. 2. Estamos de acuerdo que acá tenemos un mínimo y acá tenemos otro mínimo, ¿no es cierto? Sí. Sí.
¿Puede ser que uno sea relativo y el otro absoluto o no? Sí, a eso vamos a llegar. Acá tenemos un mínimo y acá tenemos otro mínimo. ¿Y acá qué tenemos? Y acá tenemos un máximo. ¿Por qué tenemos un mínimo? Porque pasa de decreciente a creciente. ¿Por qué tenemos un máximo? Porque pasa de crece, crece, crece y a partir de ahí decrece. Decrece, 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 a partir de acá crece. Bien. Un poquito lo que decía la compañera. Esto es un mínimo, pero aparte, esta ordenada es el menor valor que asume que tiene la función. ¿Por qué? Y porque la función es siempre mayor que esto, que ese que está marcado en amarillo. ¿Mm? La función es siempre mayor a este valor. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Supongamos Sí, que esto valga 2. Y esto va a valer 3, esto va a valer 4. O sea, no hay ninguna ordenada más chica que esta. Entonces, además de ser un mínimo, porque pasa a ser de decreciente a creciente, es el menor valor que asume la función. Entonces, se trata de un mínimo, ¿me dijeron? Absoluto. Mínimo Absoluto. absoluto. Muy bien. ¿Por qué? Es un mínimo porque la función pasa de ser decreciente a creciente. Entonces es un mínimo. Además, es el menor valor que asume la función. ¿Estamos? Entonces un mínimo absoluto. ¿Y este mínimo cómo es? Y es un mínimo porque pasa de decreciente a creciente, pero la función toma valores más chicos que esto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es este mínimo? Y se trata de un mínimo relativo. Ahí tenemos un mínimo relativo. O mínimo local también. Mínimo local. Un mínimo relativo. ¿Está claro? Bueno, lo mismo ocurre para el tema de los máximos. Por ejemplo, no, esperen, esperen. Bueno, a ver. No, no me gustó. Priscila Williner. Sí, Bueno, ¿todo bien? bien. Supongamos que una función sea así. ¿Qué tipo de extremos tiene? Mínimo y máximo. Acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo, ¿no es cierto? Sí, Entonces a este le ponemos m minúscula y a este le ponemos m mayúscula. ¿Qué tipo de mínimo es este? ¿Absoluto o relativo? relativo. No, es absoluto. ¿Por qué? Y porque es el menor valor que asume la función. ¿Hay un valor más chico que este? ¿Más negativo que este? No. Entonces un mínimo absoluto. ¿El máximo cómo es? ¿Absoluto o También relativo? absoluto. Ah, también absoluto. Sí, El máximo es ahora absoluto. entendí. Ah, bueno. El máximo es absoluto. ¿Estamos? Absoluto. 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 ¿Por qué? Primero porque es Porque es el máximo. único. Porque pasa, no es porque es único, ojo, es máximo porque pasa de creciente a decreciente. Pero la función nunca supera este valor. Por eso es absoluto. ¿Sí?
Prisi Ríos. Sí, profe. Vamos a ver, Priscila. Bueno, ¿Qué decís, Priscila? ¿Qué tipo de extremos tiene esta función? máximos y mínimos. Acá Tiene tenemos dos. máximo y mínimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea Sí. que acá tenemos un máximo, acá tenemos un mínimo. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo es este máximo? Absoluto. No, es relativo. ¿Por qué? Ah, sí, porque supera. Claro, este valor, Sí, la ya función, entendí. ¿ya está? ¿Y este mínimo cómo es? También relativo. También relativo. Bien. ¿Mm? Porque la función asume valores menores. ¿Estamos? Sí, sí, sí. A ver, ¿a quién le pregunto? Tengo que volver a la... Ay, que no me toque, que no me toque. Bueno, A mí, profe, si quiere. bueno, espera, aguantamos un cachito, ¿no? ¿Quién era el valiente? Nieva. ¿Eh? Juan Nieva. Juan Darío. Claro, ese mismo. Muy bien. Juan, Sí, ¿qué tipo de extremo tiene esta función? Ahí. una creciente nomás. No, crece, crece, crece y a Ah, partir de sí. ahí decrece. Es un máximo Ajá, eh, absoluto. muy bien. Máximo absoluto. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque la función no alcanza valores mayores que este. ¿Eh? Este es el máximo Ujú. valor que alcanza la función. ¿Estamos? Sí, Bien. Lo que vamos a ver ahora entonces es lo que vamos a llamar el análisis de una función a partir de la gráfica. ¿Cómo? A partir de la gráfica de una función, que nos la van a dar esa gráfica, nosotros podemos hacer un análisis y qué podemos deducir de ahí, qué podemos analizar. Lo primero que podemos analizar es el dominio. ¿Qué es el dominio? Y es un intervalo sobre el eje X donde los valores de X tienen imagen. Eso es el dominio. Intervalo sobre el eje X donde los valores de X tienen imagen. Por ejemplo, supongamos esto es un punto vacío. Supongamos una función que hace eso. ¿Mm? ¿Cuál sería el dominio de la función? Intervalo sobre el eje X donde los valores tienen imagen. ¿Cuál sería, les parece a usted, el dominio de esa función, chicos? A ver. Del -1 al 6. Desde el -1 hasta el 6. El -1 iría con paréntesis. Muy bien, el -1 iría con paréntesis porque en el -1 tenemos un punto vacío, o sea que pasamos de largo. Y en el 6 no. En el 6 va con corchete. ¿Mm? Entonces, este intervalo sobre el eje X, donde están todos los puntos que tienen imagen, es lo que llamamos el dominio de la función. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Qué más podemos ver? La imagen de la función. ¿Dónde se estudia la imagen? Sobre el eje Y. Intervalo sobre el eje Y
donde están los valores de y que se involucran en la función, o que están afectados, que se afectan a la función. Entonces, la imagen la buscamos en el eje y. Supongamos que tenemos la misma función. ¿Cuál sería la imagen, chicos? De -1 a 3. Claro, -1 a fíjense, 3. perfecto. Entonces vamos investigando de abajo para arriba. ¿Estos valores de y son imagen de alguien? No, ni de un lado ni del otro. A partir del -1, el -1 es la imagen del 6. Entonces, desde el -1 hasta el 3, todos estos números sobre el eje y son imagen de algún valor de x. ¿Cómo lo vamos a decir entonces? ¿Qué es la imagen? Del -1, ponemos corchete ahora, porque el -1 sí es imagen. ¿Y el 3 es imagen? No. No. Lo ponemos entre paréntesis. ¿Estamos? Entonces, al dominio lo buscamos sobre el eje X, a la imagen la buscamos en el eje Y. ¿Estamos, chicos? ¿Qué más podemos analizar? Si la función es par o impar o ninguna de las dos. ¿Y eso cómo lo vemos? Y si era simétrica respecto al eje Y, es par. Si haciendo la rotación de la parte de la gráfica correspondiente a los X negativos, después de hacer esa rotación me queda simétrica respecto al eje Y, es impar. Y si no se verifica ninguna de las dos es porque no es par ni impar. ¿Qué más? Si es bisectiva. ¿Cómo sabemos si es bisectiva? Ir por el criterio de la recta horizontal. Si la recta horizontal la corta en un solo punto, es bisectiva. Si la corta en más de un punto, no es bisectiva. ¿Qué más? La ordenada Si es al origen. creciente. Sí, sí. La ordenada al origen podemos analizar. ¿Qué es la ordenada al origen? Es la intersección de la gráfica ¿con quién? ¿Con el 0? ¿O no? Sí, con el eje Y. O sería lo que decís vos, es la función evaluada en 0. ¿Estamos? La ordenada del origen es la intersección de la gráfica con el eje Y. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos decir, esta es la ordenada del origen. Supongamos que en este caso sea 1. Entonces, ¿cuál sería la OO, la ordenada del origen? Y es un punto, o sea que tiene dos coordenadas. El 0 y el 1. ¿Estamos? La ordenada del origen es el punto donde la gráfica corta al eje X. Al eje Y, perdón. 6. Las raíces. ¿Qué son las raíces? Es la intersección de la gráfica con el eje X. Con el eje X. Por ejemplo, supongamos en nuestro caso que acá tenemos el 5. Entonces acá tenemos la raíz. Y en este caso tenemos una sola raíz. Le vamos a poner R1, una sola raíz. ¿En qué punto? En el punto 5, 0. ¿Estamos? ¿Cuántas raíces puede tener una función? ¿Cuántas raíces puede tener? ¿Una sola? 2. 2. A ver. ¿Cuántas raíces tiene esta función, por ejemplo? Eso tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si sigo con esas Infinitas ondulaciones, puede tener. puede tener infinitas. Si esto se prolonga hasta el infinito, puede ser que tenga infinitas. ¿Cuántas raíces tiene esta función? Una Ninguna. sola. No, no tiene. ¿No tiene? ¿Corta el eje X en algún punto?
¿No? No. No. O sea que una función puede que no tenga raíces, puede que tenga infinita, puede que tenga 2, 3. ¿Estamos? Ahora, ¿cuántas ordenadas al origen tiene una función? ¿Cuántas ordenadas al origen tiene esta función? Una. 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 ¿Esta función Una. cuántas ordenadas al origen tiene? ¿Una Una. función puede tener 2 ordenadas al Una. origen? No. ¿Por? Por ejemplo, así, tiene 2 ordenadas al origen. No, no es función, lo vimos la clase pasada, no cumple unicidad. ¿Estamos? No cumple unicidad, no es la gráfica de una función. Entonces, una función puede tener solamente una ordenada al origen, pero puede tener un montón de raíces. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos el dominio, la imagen, si es par o impar, si es bisectiva, la ordenada al origen, las raíces. ¿Qué más vamos a analizar? 7. Vamos a analizar intervalos de crecimiento. 8. Intervalos de decrecimiento. Estos dos intervalos siempre se miden sobre el eje X. Se miden sobre el eje X estos intervalos. Entonces, ¿qué sería un intervalo de crecimiento? Que de ahora en más lo vamos a llamar así. Y con una rayita para arriba. Y es intervalo sobre el eje X donde la función crece. Por ejemplo, bueno, sigamos con este ejemplo. Supongamos que acá este punto sea el 2. Y acá sea el 2 también. Entonces, ¿dónde crece la función? ¿En qué intervalo crece la función? Y del 0 hasta el 2. De acá hasta acá, del 0 hasta el 2, la función es creciente. Entonces, el intervalo lo ponemos siempre como intervalo abierto. ¿Por qué? Porque en el 2 tenemos un extremo. Y en un extremo la función no es ni creciente ni decreciente. Por eso lo tenemos que poner entre paréntesis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el intervalo de crecimiento? Es el intervalo sobre el eje X donde la función crece. ¿Sí? ¿Qué es intervalo de decrecimiento? Y lo vamos a simbolizar así. Es intervalo sobre el eje X donde la función decrece. ¿Cuál sería el intervalo de decrecimiento de esta función? 2 y 4. De 5 al 6. Del menos 1 hasta el 0. Fíjense, chicos. En este intervalo, la función decrece. ¿Y dónde más? Ah, Del 2 al 6. Del 2 al 6. Muy bien. Del 2 al 6 también decrece. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Bueno. 7, 8. ¿Qué más vamos a analizar? 9 es lo que llamamos los intervalos de positividad. ¿Qué es intervalo de positividad? Es un intervalo del eje X donde la gráfica de la función es positiva. O sea, se encuentra por encima del eje X. Intervalo de negatividad es lo contrario. Entonces, ¿qué es un intervalo de positividad? Es un intervalo del eje X donde la gráfica se encuentra por encima del eje X. Voy a borrar un poquito todo esto, que hay mucho lío acá. A ver, chicos, en esta gráfica, ¿cuál sería el intervalo de positividad para ustedes?
¿En qué intervalo la gráfica está por encima del eje X? Del -1 al 5. Claro. En todo este intervalo, del -1 al 5, la gráfica está por encima del eje X. Eso es lo que llamamos intervalo de positividad. ¿Está? O sea que en este caso sería del -1 hasta el 5. Siempre con paréntesis, porque en el 5 la función vale 0 y el 0 no es positivo ni negativo. ¿Cuál sería el intervalo de negatividad? Bueno, en esta parte la gráfica de la función está por debajo del eje X, o sea que el intervalo de negatividad sería de 5 a 6. ¿Hasta acá está todo claro, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Qué faltaría? Sí, sí. ¿Qué faltaría para terminar esto? Que lo vimos recién. ¿Los qué? Los extremos. Los extremos. ¿Estamos? Volviendo a la gráfica que hicimos, ¿qué tipo de extremos tiene esta gráfica? Mínimo y máximo. Acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo. ¿Estamos? ¿Este mínimo es relativo o absoluto? Relativo. 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 Entonces vamos a decir que tenemos un mínimo relativo, ponemos MR, ¿dónde? Y en el punto 0, 1. Ponemos las coordenadas del punto. Ahí tenemos el punto 0, 1. ¿Qué tenemos ahí en el 2? ¿Un qué? Un máximo relativo. Claro, un máximo relativo, ¿en qué punto? En el punto 2, 2. ¿Y vos sabés que no grabé la clase? Me di cuenta ahora que no grabé la clase. Sí, se aparece grabando. A mí me parece Sí, que aparece que grabando. está grabando. Bueno. ¿Está claro? Entonces tenemos un extremo relativo y un máximo relativo. Entonces fíjense toda la información que podemos tener a partir de la gráfica de una función. Dominio, imagen, par, bisectiva, ordenada al origen, raíces, intervalo de crecimiento, intervalo de positividad, intervalo de negatividad y extremos. ¿Está claro todo esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Escúchenme. Cecilia Mainero, Josefina Tomati, Pía, Rocío Volati, no las escucho. Tienen que, o sea, para decir algún nombre, ¿no es cierto? A Martín tampoco, a Gabriel tampoco. O sea, tienen que participar un poco más, porque si no, yo me quedo siempre dándole clase a Paola, a Dana participó hoy, bueno, Juan. A mí se me hace muy... estar hablando y que nadie te conteste, Lara, no pueden participar un poco más, no les gusta participar, tienen vergüenza, ¿cuál es el problema? No tienen micrófono. Bueno, yo a partir de la clase que viene voy a empezar a hacer preguntas individuales para ver si más o menos tengo un poco de... No estamos en la secundaria que la idea era cancherear en la clase virtual. Me pongo la clase y me voy. Porque yo ahora, ¿qué pienso? Que los que no me hablaron en toda la clase, estuvieron toda la clase, se fueron a tomar mate por ahí, me ponen que están presentes, y si no, no voy a tener que obligar a que me pongan la cámara. Un poco de empatía tienen que tener, chicos. Y si no, díganme, no damos más la clase virtual, tampoco es una obligación mía, Para la clase que viene, vamos a trabajar con esto que estuvimos viendo ahora. Le voy a dejar de tarea, entonces, el ejercicio 5. A ver qué hacen. El ejercicio 5.
Determinar el dominio de la función. O sea, ustedes tienen que ver la gráfica de esta función. Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Y del ejercicio 6, ver si se animan a hacer el 1 y el 2, que es todo lo que estuvimos trabajando recién. Dominio, imagen, biyectiva, par, impar, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí. Bueno, profe. Bueno. Sí, Bueno, Sí. El 1 y el 2. Bueno, profe. Bueno, yo por lo general no soy así, soy muy de tolerar un montón de cosas. Pero me parece... Profe, Sí. ¿creemos que va a ser entregable esa tarea? No. ¿O la corregimos acá? No. La corregimos acá. ¿Estamos? Ok. Bueno, nos vemos, Bueno. chicos. Hasta luego. No, profe. Hasta luego, profe. Profe.